Dios para escuchar a Dios. Quiero hablarle hoy del tiempo de oír la palabra del Señor. Le hablé primero y le dije, usted necesita organizar su tiempo. Todos ustedes necesitamos organizarlos el tiempo. La Biblia habla de esto. Vamos a estar leyendo unos versículos rápidamente para entrar en mi verso donde voy a estar enseñando en esta hora. Quiero que vaya rápidamente en el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Quiero que escuche y entienda lo que hoy quiero hablarle. Hoy le voy a hablar bajo el tema tiempo de oír la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que ser oída. Hoy le voy a estar hablando por qué usted tiene que oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando usted oye la palabra de Dios? ¿Qué piensa Dios cuando usted viene a la iglesia a oír la palabra de Dios? Escuche, me voy a adelantar un poco. Cuando Dios lo vea a usted sentado oyendo la palabra del Señor, usted se identifica como familia de Dios. Mi familia, Señor, te busca tu familia. No, mi familia son los que oyen mi palabra. Vamos a estar leyendo todo eso. Pero yo quiero que usted hoy aprenda algo y que se dé cuenta por qué. Por nada del mundo usted debe de comprometer el tiempo de oír la palabra de Dios. Amén. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice de esta manera: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste, digan todo conmigo, vamos, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. ¿Qué fue lo que oyeron ellos? Vamos, hable conmigo fuerte. ¿Qué fue lo que ellos oyeron? Palabra de Dios. ¿Por medio de quién la oyeron? De nosotros. Ángeles, espíritus, Dios mismo, truenos. ¿Por medio de quién? Nosotros. Así que Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar a través de los ministros que Dios tenga sobre tu vida. Nosotros, ¿quiénes eran nosotros? Nosotros eran aquellas personas, eran los ministros, eran los portadores, eran las personas que Dios había ungido, eran las personas que Dios les había dado el don de predicar, el don de enseñar la palabra. Eran los predicadores, eran los maestros, eran los apóstoles, eran los pastores que Dios había puesto sobre ellos. ¿Me vas entendiendo lo que estoy hablando? Entonces lo que Pablo le está diciendo a ellos es: Dios a ustedes les ha hablado a través de nosotros y ustedes la recibieron. Usted tiene que saber que Dios le habla a través de sus predicadores. Dios le va a hablar a través de su pastor. ¿Nadie dice amén hoy? Trabajaron tanto que están tan cansados. Los hubiera llevado a la predicación que di anoche en la iglesia donde fui. Dios mío, 5 durmiendo. ¿Sabes qué hice? 5 durmiendo. ¿Sabes qué hice? Cerré la Biblia y me senté. Sí. A los 10 minutos me senté. Y los que estaban durmiendo se despertaron. ¿Qué pasa? Y me dice el pastor: ¿no va a predicar? Digo, ellos no quieren oír la palabra de Dios. Lo hice como para captar la atención. Cuando volví otra vez estaban todos despiertos. Solamente son tricks para captar la atención. Que voy a estar enseñando clases de predicación en enero. Amén. Entonces note esto, iglesia, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste. ¿Están leyendo conmigo? La recibiste. Lea conmigo en voz alta. 2:13. Lean. Todos. No como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Atención. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder?
Una vez más, levanten la mano y con un amén fuerte, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es poderosa? Amén. Bueno, les tengo una mala noticia. Ella solamente tiene poder en dos tipos de personas. Y yo quiero que usted sea y se vuelva en esos dos tipos de personas. La palabra actúa. La palabra tiene poder solamente en dos tipos de oyentes: en el que la recibe y el que la cree. La palabra de Dios solamente tiene poder. Escriba en dos tipos de cristianos: en el que la recibe como palabra de Dios y no como de hombre, y la cree. En otras palabras, yo puedo estar predicando un mensaje poderoso y esa palabra no tener y no hacer ni un efecto en usted. Si usted no recibe la palabra de Dios como que es de Dios a través de un hombre. ¿Me van entendiendo? Dos cosas que usted tiene que hacer para que la palabra tenga poder y actúe con poder en su vida. Usted tiene que aprender a recibir la palabra y a creer que la palabra que le está predicando su pastor no es de cualquier hombre, sino que es de Dios mismo. Cuando usted aprenda a oír y a recibir la palabra y la crea, entonces la palabra actuará. Leemos una vez más, lean otra vez el verso 13. Todos en voz alta. No como palabra de hombre, sino la cual actúa en vosotros los. Ella tiene poder para moverse, ella tiene poder para sanar, ella tiene poder para restaurar. Cuando tú estás enfermo, lo que Dios va a hacer es que Dios te va a dar una palabra. Cuando tú estés pasando por problemas, lo que Dios va a hacer es darte una palabra. Cuando tú le digas, Dios mío, sáname, Dios se va a preparar para hablarte y darte una palabra. Cuando usted esté pasando por confusión, Dios se va a preparar uno de sus vasos, y uno de estos vasos va a venir con una palabra del Señor. Usted sigue enfermo, usted sigue sin ser sanado, usted sigue sin ser restaurado, usted sigue sin pasar a otro nivel, usted sigue en confusión. ¿Qué pasó si la palabra ya fue dada? Lo que pasó es que la persona que está oyendo la palabra no recibió la palabra como de parte de Dios, tampoco la creyó, por eso la palabra no pudo tener poder. Así que yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que la palabra del Señor, la palabra de Dios hará grandes cosas en este ministerio. La palabra de Dios hará grandes cosas en tu vida. La palabra de Dios va a venir a sanar tu cuerpo. La palabra de Dios va a venir a obrar y a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Me vas entendiendo como te digo? Y declaro y reprendo el espíritu de duda en este ministerio y declaro que tu nivel de fe se levanta para recibir y creer la palabra del Señor. Tú no eres un oyente cualquiera. Tú no vienes a la iglesia a ser un oyente cualquiera. No. Usted tiene que marcar la diferencia. Diga conmigo, voy a marcar la diferencia. Dígalo, voy a marcar la diferencia. Soy un creyente. Que recibe la palabra. Y la cree. No te dormirás en la iglesia. Harás notas en el mensaje. Estarás atento en la predicación. No permitirás que el que está al par tuyo te interrumpa, porque en medio del mensaje tú estás oyendo. Tú quieres detectar cuál es la palabra que es para mí. Y esa que fue para mí, la escribí. Me voy para la casa y le digo, esto que el pastor dijo, lo dijiste por mí, es para mí. Esto es lo que yo necesitaba oír. Lo hago, lo creo, lo ayudo y me juego en esta palabra. Entonces la palabra actuará en ti. Por eso Pablo enseña que no seamos oidores olvidadizos. Tú no puedes olvidarte de la palabra que Dios te ha dado. Porque si tú te olvidaste de la palabra que Dios te dio, perdiste el milagro. Usted no se puede dormir en la iglesia. Usted no puede permitir interrupción en la iglesia a la hora de la palabra del Señor. La palabra de Dios
palabra de Dios. Usted no se puede perder un culto. Usted no se puede perder un servicio. Usted no se puede perder. Escúcheme, iglesia amada. Usted está pasando, usted quiere la sanidad, usted quiere un milagro. Usted no se puede dar el gusto de quedarse en su casa. Estoy enfermo. Es cuando más usted tiene que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a hablar un hombre que no es cualquier hombre. Es un hombre que Dios ha ungido. Es un hombre que Dios ha preparado. Es un hombre que Dios ha molido. Es un hombre que se ha abierto y Dios lo ha preparado. Es un vaso de Dios, el cual este hombre, este pastor, ha estado orando por ti. Ha estado pidiéndole a Dios que le diera una palabra. Este hombre fue al tercer cielo en el mundo espiritual. Dios habló con él. Él habló con Dios. Dios le dijo: esta es la palabra que vas a dar. Este hombre viene preparado. Este hombre viene lleno para soltar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda obrar en ti. Pero si tú no estás, te perdiste el milagro. Escriba: los milagros viajan en la palabra de Dios. Los milagros fluyen en la palabra de Dios. Señor, bendíceme, Dios te va a dar una palabra. Señor, sáname, Dios te va a dar una palabra de sanidad. Señor, úsame, Dios va a poner un hombre con una palabra. ¡Pam! Si tú la creíste y la recibiste, el diablo perdió una batalla. A su nombre. Esto ignoran, dice la Biblia en el libro de Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra. Estos ignoran, dice el apóstol Pedro, que Dios usó la palabra para poder hacer los cielos y para poder hacer la tierra. Dios usó la palabra. Segunda de Pedro 2, 3, 5. Escriba solamente las notas y léalas en su casa para yo poder avanzar en el mensaje en esta hora. Estos ignoran voluntariamente. Esa palabra voluntariamente es penoso. Es penoso y es vergonzoso. Estos ignoran voluntariamente. ¿Qué es lo que estos ignoraban? Estos ignoraban que la tierra y los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Por qué fue hecho el cielo y la tierra? Por la palabra de Dios. ¿Qué usó Dios para hacer el cielo y la tierra? La palabra de Dios. Digan la. La. Vamos, todos vamos a hacer una repetición de kinder aquí. Diga: el maestro no está diciendo las palabras, sino la palabra. Todo lo que usted necesita es la palabra, una. Usted viene al servicio los sábados, usted viene a la iglesia los sábados, usted viene a la iglesia los domingos, usted viene a la iglesia los miércoles. Aparte de alabar a Dios, usted viene a buscar. Y ya me voy a sentar como esta noche. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios está mal? Porque no han aprendido, ignoran cómo es que Dios obra, cómo es que Dios crea, qué es lo que Dios usa para hacer, para crear, para formar. Todo lo que Él usa y quiere darte en tus momentos más duros de tu vida es la palabra. Esa palabra es la que tú necesitas. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? Escriba. Recibirla como palabra de Dios. Y creerla. Porque le acabo de leer la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes.
¿Estamos aquí o no? Ay, no salgo de esta. ¿Qué haces cuando se está predicando la palabra? A su nombre. Digo, a su nombre. Gloria. Más fuerte de gloria. Gloria. ¿Qué es lo que usted hace cuando se está predicando la palabra? ¿Está poniendo atención? ¿Está atento? ¿En qué momento? Esa es la que yo necesitaba oír. La escribió, la llevó para su casa, la oró por el resto de la semana, ayunó por esa palabra, se fue delante de Dios y le dijo: Señor, lo que el pastor dijo no fue él, fuiste tú hablando por él, porque, y órale a Dios de esta manera, dígale, porque en 1 Tesalonicenses 2:13 dice que tú tienes ministros sobre mí preparados y capacitados para traerme la palabra que yo necesito en los momentos más duros. Señor, lo que este hombre dijo no fue este hombre, sino fuiste tú hablando a través de él, y eso que él dijo lo recibo y lo creo. ¿Están aquí? Amén. Hoy va a aprender algo. Hoy va a aprender algo. ¿Sabe cómo se recibía la palabra cuando predicaban los apóstoles? ¿Sabe cuál era la actitud cuando ellos recibían una palabra? ¿Lo saben o no? Era y usaban la palabra amén. La palabra amén significa así es y así sea. Eso es traducido en español, así es o así sea. Así que cuando yo digo Dios te va a bendecir, usted dice en griego amén. En español usted dice así es. Dios me va a prosperar, así es. Dios me va a sanar, así es. Dios me va a levantar, amén. Es por eso que los aménes deben de fluir en la predicación. Amén. Gloria a Dios. Usted no se puede quedar dormido en un momento cuando usted ve al predicador que está haciendo. Usted sabe cuando el predicador está en el mover de Dios y ese predicador dice: yo declaro que en esta iglesia no hay ninguna persona con espíritu de duda. Tú eres un hombre que cree la palabra de Dios. Tú eres un hombre en que mirarás lo que la palabra de Dios va a hacer contigo. Y yo declaro sobre tu vida, a ver si la creen y aprendieron. Yo declaro sobre tu vida que mirarás en tu vida el año 2013 un mover de la palabra de Dios en tu vida como nunca antes lo has visto en tus años pasados. Amén. Ahora entendieron por qué dijeron amén. El que solamente se quedó, sobre ese no hay nada, porque no dijo qué. Amén. Y el amén es un sello, así es. ¿Están aprendiendo algo? Amén. Dejen sordos los predicadores en esta iglesia con los amenes. Que escuche el diablo, que escuchen los ángeles, que escuche Dios, que usted dice amén, que usted cree, que usted tiene una actitud de creyente. Amén. A su nombre. Gloria. Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a sacar adelante. Amén. El año 2013 será de bendición sobre tu vida. Amén. Estarás arriba y no abajo. Amén. En bendición y no en maldición. Amén. Experimentarás el poder sobre la de Dios. Amén. Mirarás a tu familia siendo salva. Amén. Mirarás a tus hijos bajo la unción del Espíritu Gloria. Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si van entendiendo ya. Van entendiendo. ¿Cuántos van a ser bendecidos el año 2013? ¿Cuántos de los hijos de tus hijos van a ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos de ustedes serán llenos del poder de Dios? Amén. Todas tus oraciones serán respondidas el año 2013. Así sea. Tus manos serán instrumentos para sanar enfermos. Amén. Tu boca será instrumento para Gloria, sanar amén. de Dios. Llegará donde el enfermo y le dirás: sé sano, y él la creerá y la va a recibir. Amén. Cantará en nombre de Jesús. Gloria. El año 2013 será el año de transformación del mundo. Amén. Gloria a Dios. No, así no se recibe. Así no se recibe. Amén. Amén. Estoy enseñándote algo. Amén. Todo lo que yo estoy viendo hoy en mi vida, toda la manifestación de Dios que estoy viendo en mi vida hoy, el
pastorear ahora es el resultado de que un día me dijeron: tú vas a ser pastor. Yo oí esa palabra, la recibí, la creí y la sellé y dije: amén. Amén. Hoy estoy mirando el resultado. Hoy estoy viendo el resultado de los amenes. Aleluya. Usted no sabe al principio cuánta gente se tenía que mover de mi lado y irse por otro lado. Porque cuando el pastor o el predicador, cuando subí el pastor, lo primero que el pastor me dijo hablando del mentoreo es: hijo, me dijo, ven para acá. Y yo me dijo: mira, no me mires, yo soy tu amigo y soy tu compañero y soy todo lo que tú quieras, pero cuando yo esté arriba, no me mires como muchos me miran. Y yo le dije: ¿cómo todos lo miran? Entonces me dice: no me mires como cualquier persona. Cuando yo estoy arriba, mírame como un enviado de Dios y que yo vengo con una palabra para ti. Y él me dijo: no te pierdas los cultos cuando yo vaya a predicar. Y me dijo: hijo, aprende esto, que cuando tú me mires subir arriba, lo que está subiendo arriba es el vaso, donde en ese vaso hay una palabra para ti. Y él me dijo: está atento al mensaje, y cuando escuches una palabra que es para ti, me dijo: di amén, hijo, di amén. Y este hombre, cuando decía: Dios te va a usar, yo decía amén. Cuando este hombre decía: tú no vas a estar en la silla todo el tiempo, yo decía amén. Cuando este hombre decía: vas a predicar la palabra, yo decía amén. Y todos esos amenes comencé a verlo después. ¿Estás aquí o no estás aquí? Dios te va a usar en sanidad. Dios te va a usar en milagros. Tú serás de bendición para muchos. Un día estarás en un altar predicando la palabra. Un día levantarás la mano y serán tantos los que tendrás enfrente que solo no tendrás tiempo para ir a orar uno por uno, y solamente soltarás la palabra y dirás: sean sanos en el nombre de Jesús. El paralítico lo vas a ver en tu ministerio, paralítico siendo levantado, vas a ver ciegos ver. Los que dijeron amén, gloria a Dios. Los que se quedaron así, que la palabra no te impresione tanto que te quede. Pónganse de pie. Este hombre era alguien que estaba sentado en una iglesia. Quédese ahí parado. Que todo el mundo hablaba mal de él y todo el mundo lo hacía por un lado y decía que no servía. Todo el mundo estaba enfocado en sus defectos y en sus errores. Una vez este hombre se conectó conmigo, llegó a mi casa y le dije: toma este libro, y se llama el libro Evangelismo con Fuego. Y le dije: toma este libro, que tú serás un evangelista, que no solamente predicarás la palabra en esa iglesia, sino que te llamarán de todas las partes de las naciones y de las ciudades. Este hombre en esa oficina dijo: amén. Y hoy anda en Massachusetts, hoy anda en Kentucky, hoy anda allá, viene de Dallas, ayer anduvo en una cárcel, ahí lo están llamando de todas partes. ¿Sabes por qué lo están llamando de todas partes? ¿Y por qué el diablo no puede detener lo que te dijo? Porque este hombre dijo: amén. Amén. La gloria de Dios será derramada en todos tus hijos. Amén. Ningún problema que enfrentes tendrá el poder para hacerte retroceder. Yo declaro sobre tu vida que sos más que vencedor en Cristo Jesús. Declaro de que vas a oír la voz de Dios audible. Declaro de que vas a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Declaro que te vas a mover en la función y en el poder del reino de Dios. Declaro que cuando tú llegues y cuando tú hables, hablará Cristo a través de ti. Declaro que el año 2013 Cristo Jesús comenzará a formarse en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Hablarás como Cristo, caminarás como Cristo, mirarás como Cristo. Cuando mires un enfermo, lo vas a ver como Cristo lo miró. Amén, así es, amén. El año 2013 es el año de formación en tu vida. Cristo se mirará a través de ti.
¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Amén. ¿Quién se va a formar en ti? Cristo. ¿Quién va a hablar a través de ti? Cristo. ¿Quién va a orar a través de ti? Cristo. ¿Quién va a tocar a los enfermos a través de ti? Cristo. ¿Quién será el vaso de Dios el año 2013? Cristo. No, ¿quién será el vaso? Yo. ¿Quién será el instrumento? Yo. Exacto. Gloria a Dios. Aleluya. Será de bendición y no de maldición. Amén. Todas las personas que se acerquen a ti, te oigan, van a decir: este hombre tiene algo que muchos hombres no tienen. Habrá gente que se va a conectar a ti y va a decir: este es el hombre que Dios ha puesto en mi camino, este es el hombre que me va a explotar, este es el hombre que va a hacer que explote lo que Dios me ha dado, este es el hombre que Dios va a usar con una palabra, porque la palabra de Dios, oh gloria, digo gloria al nombre del Señor. Amén. Oh gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios era como una ancla. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, santo. La palabra de Dios va a venir sobre tu vida. Dios te va a hablar en sueños. Gloria a Dios. Así no. Dios te va a hablar en sueños. Amén. Dios te va a hablar en sueños. Dios te va a hablar en profecías. Dios te va a hablar en predicaciones. Dios te va a hablar mientras manejes. Amén. Y todo lo que Dios te diga, tú lo vas a recibir, lo vas a creer y lo vas a sellar con un amén. No importa que estés en un trabajo, no importa que estés en un restaurante, deja sordo, no importa si la gente cree, pero si Dios te dice algo en un restaurante, di amén. Amén. Gloria a Dios. Los amenes no tienen que estar solamente en las iglesias, los amenes tienen que estar en todo lugar donde Dios te hable. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada comiendo en IHOP, estaba comiendo en IHOP y llegó el mesero y llegó en el momento donde yo estaba conectado, y cuando él llega y me dice: ¿quiere un té de mango? Y yo dije: amén, amén. Y después él me trajo el té de mango. Y cuando me trajo el té de mango, le digo: ¿y usted quién le dijo que me trajera el té de mango? Y él me dice que yo soy cristiano y los cristianos así hablan. Entonces le digo yo: no, pero yo no dije amén a lo que usted me estaba diciendo, yo dije amén a lo que Dios me estaba diciendo. Y me dice: ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo? Me dice: lo que Dios me estaba diciendo, que tú eres un hijo de Dios, que te has apartado del mundo y que quiere que venga a los pies de él. Y el hombre dijo: amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí estoy. Denme la dirección de su iglesia. Gloria a Dios. Digan todos, pero digan fuerte los amenes. No, digan los amenes. Aménes. No solamente tengo que decirlos en la iglesia, sino en